Últimamente estás teniendo dificultades con la opinión de algunas personas a tu alrededor. Creo que este live te puede orientar para despedir el que dirán. Yo soy Odra Mendoza y qué gusto encontrarme contigo nuevamente este jueves en los live de bienestar. Y hoy estaremos dándole paso a un tema que definitivamente puede potenciarte o puede limitarte en esto de crear la vida que tú sí deseas vivir. Antes de empezar este espacio, te recuerdo las diversas plataformas que tengo para ti con contenido de valor en esto del crecimiento personal. Por una parte, pues puedes conseguir mi cuenta alternativa @comunicación del éxito. También en mi canal de YouTube, odra.mendoza. Estos medios de comunicación destinados siempre a aportar contenido de valor y ya, pues yo hago mi parte, dejarte la información. Haz la tuya, ponla en práctica, pero sobre todo apoya mi material dando like, compartiendo y guardando la información. Entonces vamos a entrar en materia el día de hoy, el qué dirán. Vamos a partir por darle un concepto a esa frase. No importa el qué dirán, yo no vivo de lo que otros dicen. Y bueno, por allí nos vamos, pero básicamente estamos hablando del juicio de otras personas, es decir, las creencias de otras personas que están basadas en sus experiencias de vida. El asunto aquí es que nos educaron en función de vivir al que dirán, en satisfacer las expectativas de otras personas para poder encajar en un sistema social. El problema que radica aquí es que pasamos la vida entera haciendo cosas para agradar, para complacer. Y nos cuesta muchísimo sincerarnos en cuanto a lo que nosotros sí queremos, en realmente qué es lo que yo deseo experimentar. Y te voy a explicar eso de que nos educaron desde allí. En Latinoamérica, básicamente, nos enseñaron que debíamos cumplir con ciertos parámetros, con ciertos requisitos para encajar en una sociedad y así ganarte el título del éxito. Debías tener carro, casa, título. Si te casabas, tenías hijos, bueno, ya era como el top de los tops, ¿no? Y allí entonces te iban a dar esta etiqueta de una persona exitosa. Entonces, claro, cuando estamos niños, estamos pequeños, siempre queremos ser agradados, queremos agradar a los demás para alcanzar esas etiquetas de éxito. En casa nos repiten una y otra vez, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y fíjense que desde muy pequeños estamos buscando aprobación. Cuando estamos muy niños queremos la aprobación de mamá y papá. Cuando vamos creciendo un poco y entramos en esa etapa del área o el mundo escolar, empezamos a buscar el agrado de nuestros compañeros, nuestras profesoras, todo ese núcleo social en el que nos vamos desenvolviendo. Después llegamos a la adolescencia y quizás a la etapa universitaria y queremos agradarle a nuestros compañeros y queremos agradarle a los profesores o a todas estas personas que pudieran interferir en tus próximos años de carrera, ¿no? Luego te haces un profesional y empiezas a buscar la vía para agradarle a tus compañeros de trabajo, a tu jefe. Y de repente allí entra quizás la etapa del enamoramiento y quieres agradarle a esta persona especial, te casas y quieres entonces conquistar y agradarle a tu pareja. Y llegan los hijos y buscas agradarle y la aprobación de tus hijos. Y cuando te das cuenta, llegas a la etapa adulta y madura y ya por allá en la última fase de vida dices, ¿sabes qué? No me importa lo que digan los demás, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero. ¡Wow! Ahora sí voy a hacer lo que yo quiero. Quizás 60, 70 años después. Creo que es un poco tarde, ¿no? ¿Qué tal? Y si desde temprana edad empezamos a decir, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a realmente a soltar lo que otros están esperando de mí. No voy a buscar agradar ni aprobación afuera, sino dentro de mí. Entonces fíjense que en estos seriados de Life de Bienestar, yo comentaba en el primer episodio de la importancia de obtener claridad, porque cuando empezamos desde cero, la claridad nos marca el rumbo hacia dónde vamos. En el segundo episodio hablé del miedo, porque el miedo te paraliza y ese miedo también está muy asociado a qué van a pensar otros de mí si yo decido hacer esto o aquello.
Y por eso en este tercer episodio vamos a hablar del qué dirán. Porque no puedes vivir tu vida en función de lo que otros piensan y creen de ti. Pero te voy a dar otro dato. Realmente a la gente no le importa lo que tú hagas con tu vida. Y entonces imagínate, tú te estás privando de vivir lo que tú quieres pensando en otros cuando otros realmente no tienen tiempo de prestarte atención. ¡Guau! ¡Guau! Pero lo que pasa es que tenemos lo que yo le llamo el síndrome de la reina Isabel, ¿no? O sea, si yo hago algo la gente le va a importar, pero es que tú no eres la reina de Inglaterra para que la gente le pueda importar qué haces y qué dejas de hacer. Entonces, vamos a sacarnos de la mente el hecho de que las personas realmente le importa lo que tú hagas o dejes de hacer. No quiere decir que las personas más cercanas a ti, tus seres queridos, tus padres, pues sí, obviamente sí les importa. Pero aún así, el único responsable de su vida, el único que realmente es el que obra para que las cosas sucedan eres tú. Nadie puede respirar por ti, por lo que nadie puede pensar por ti, por lo que nadie puede accionar por ti. Entonces, si nadie puede hacer esto, ¿por qué tu vida la vives en función de lo que otros deciden? O en función de lo que otros opinan. Mira, fíjate que he trabajado con muchas personas que llegan a mi vida y me dicen, es que me siento frustrada, me siento fracasada, no logro lo que yo quiero. Y yo les pregunto, ¿pero qué es lo que realmente tú deseas? ¿No? Entonces, básicamente voy a poner un ejemplo bastante radicalista para que entiendan la situación. Personas que trabajan como contadoras y todo el día están metidas en el mundo administrativo y los números, pero resulta que a esa persona le gustan las artes. Le gusta la música, le gusta las danzas. O sea, es decir, el polo opuesto a lo que se dedican. Y uno les pregunta, ¿pero por qué te dedicas a esto? Bueno, porque en mi casa mi mamá quería que yo estudiara administración porque ellos son administradores. Y bueno, yo no podía romper la tradición familiar. Y resulta que ahora, a mis 40 años, soy una persona tremendamente infeliz porque estoy haciendo lo que yo no quiero con mi vida, pero pues por decisión de otros, aquí estoy. Pero me da miedo asumir que no quiero esto y que quiero otra cosa. Entonces, fíjense lo importante de soltar el miedo, que lo hablábamos en el episodio de la semana pasada, y asumir qué es lo que tú realmente quieres en la vida. Porque aquí el asunto no es soltar el que dirán, es escuchar tu propia voz. O sea, porque la gente empieza, bueno, es que a mí no me importa lo que diga la gente, y lo haces desde un acto de rebeldía, lo haces desde un acto desde el ego. Pero ok, si yo no escucho el que dirán y no me importa el que dirán, si no es el que dirán, entonces ¿qué es? Si no es la opinión de ellos y es la tuya, la tienes clara. Te has escuchado por dentro. Tú te has tomado el tiempo para estructurar lo que sí resuena contigo. Y estoy seguro que no. Porque a nosotros no nos enseñaron a hacer eso. A nosotros nos enseñaron a hacer caso, a encajar, a pues alcanzar todo eso que nuestros padres nos dijeron que teníamos que alcanzar. Y déjame decirte que ahí radica tu bienestar y tu felicidad. O sea, justo en ese punto. Ahí es donde está la clave para que tú realmente te sientas pleno, te sientas feliz, te sientas amado, te sientas valioso. Pero fíjate que ni siquiera quizás te has tomado el tiempo de averiguar qué es lo que tú sí quieres, qué es lo que tú sí deseas, qué es lo que, hacia dónde va tu rumbo, ¿no? Si todo esto que yo soy, o que he hecho, perdón, toda mi vida, ya no me llena, entra como un miedo. Porque dice, si yo no soy esto, entonces ¿qué soy? Si esto no es lo que yo quiero, entonces ¿qué quiero? Y claro, entra el miedo, entra la culpa, como que, ok, perdí toda mi vida en esto. Ahora, te voy a decir algo. Yo creo que esperar a los 70 años para descubrir qué era lo que yo quería, o a esa edad decir, ¿sabes qué? No me importa lo que digan los demás y voy a vivir mi vida como yo quiera, creo que es un poquito tarde. Porque quizás ahí, en esa etapa de tu vida, no tengas vitalidad, no tengas un cuerpo para experimentar. Es decir, tienes muy poco tiempo. Entonces, ¿por qué no tomamos la decisión en el ahora? En el presente,
en el cuerpo que tienes en este momento, en la mente que tienes en este momento, en las capacidades que tienes en este momento, en la realidad que tienes en este momento. Entonces, quizás te invito a que el paso número 1 es a que le prestes importancia a eso de el que dirán. ¿Sí? O sea, no asumas que eso es normal. No asumas que vivir queriendo conquistar la opinión de otros es normal. No asumas que hacer las cosas en función de lo que otros están esperando de ti, eso es normal. No, tú tienes que hacer las cosas porque tú así lo deseas. Tú tienes que empezar a ser más leal contigo y sincerarte. A todas estas, ¿qué pasa si yo hoy llego y digo, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que mi mamá está esperando de mí. Bueno, a ver, yo he tenido mis etapas de rebeldía en la vida. Pero creo que una de las más grandiosas que he tenido es que, y yo creo que lo conté en el live de la semana pasada, yo soy periodista y duré muchísimos años ejerciendo en televisión. Y claro, en ese momento de mi vida era joven y audaz, no estaba casada, no tenía niñitos, es más, cero planes con ese tema, ¿no? Y claro, la proyección de mis padres, de repente de mi mamá, era verme en CNN, ¿no? O sea, de aquí la niña se nos va, yo trabajaba en el interior del país. De aquí a la capital y de la capital a CNN, ya yo la veo allá montada. Pero fíjate tú que viví una gran etapa en televisión, amo la televisión, pero llegó un punto en mi vida en que ya no me llenaba, ya no me gustaba, ya no era lo que quería. Y te puedes imaginar cuando dejé televisión, pegaron el grito al cielo. ¿Cómo que no? Porque ya en ese momento de mi vida no era lo que yo quería, era otra cosa, la que yo quería experimentar. Y de hecho, bueno, ejercí en radio, después en prensa, después en revistas, después me fui al mundo corporativo, después tuve mi propio negocio y me alejé completamente de esa realidad de la televisión. Y fue complicado porque mi papá era productor de televisión. Entonces, imagínense ustedes, quizás la carga emocional de yo tengo que ser esto porque mis padres lo estaban esperando, ¿no? Y bueno, después llegó el matrimonio, la maternidad, me dediqué 100% a mis hijas. Y todo fue transformándose en la vida. Lo que sí he aprendido con el tiempo es que esa rebeldía o esa irreverencia me ha llevado a ser un poco más leal conmigo. Quizás en aquel momento de ingenuidad, de inocencia, no lo tenía tan claro, pero ahora entiendo que yo he vivido en función de lo que yo sí deseo, en función de lo que sí resuena conmigo, en función de lo que sí se puede materializar desde lo que yo soy y no desde lo que otros esperan. Si tú no le das importancia a este tema, te puede pasar la vida entera con un vacío en el pecho que tú asumes que es normal. Sí, porque, a ver, también hay como cierta habilidad actualmente de pensar, bueno, pero es que todo el mundo está mal, solo que la gente disimula. Es que nadie tiene una vida perfecta. Y eso son frases limitantes en tu vida, que lo único que hacen es justificarte en no trabajar en ti para alcanzar lo que tú quieres. Porque las personas que han marcado la diferencia en este mundo, créeme que no se sentaron a decir, bueno, pero como todo el mundo está mal, pues no pasa nada. No, esas personas creyeron fue en sus sueños cuando nadie había creído en ellos. ¿Y qué te hace a ti diferente? O sea, tú también tienes la capacidad de llegar a lo inalcanzable, de marcar la diferencia, de tener una vida extraordinaria, pero eso lo decides tú. Entonces, excusarnos y quedarnos en la línea de, es que todo el mundo está mal, pero todo el mundo se pone una máscara. A ver, yo vivo exactamente lo que quiero vivir. Ojo, yo quiero que entiendan que hay una diferencia entre que uno se sienta mal en periodos de vida y otra asumir que la vida es gris, triste y oscura y que todo el mundo lo vive así. Y no. Porque de hecho las personas que son tremendamente exitosas, plenas, felices, le dicen, no, bueno, ella está fingiendo, algo malo debe tener. Y no. Porque esa vida que tú quieres, esa vida existe. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes claro la vida que tú realmente deseas vivir?
Tú realmente tienes claro la vida que deseas vivir. Wow, qué pregunta. Si no es lo que otros dicen que tú tienes que vivir, tú tienes claro lo que tú sí quieres vivir. Segunda pregunta de la tarde de hoy. Si yo me olvido del qué dirán, porque eso es otro asunto, yo estoy pendiente del qué dirán, porque si no le presto atención a esto, ¿a qué le presto atención si yo no tengo claridad? Si yo no estoy pendiente de lo que mi mamá opina de mí, ¿verdad? ¿Qué voy a opinar de mí misma? Si no me he tomado el tiempo de hacer un concepto de mí. Si no he trabajado en mí misma. Entonces, fíjate, da miedo soltar el que dirán cuando no tengo nada más. Entonces, es importante que empieces a hacer una estructura de ti misma. ¿Cómo hacemos ese ejercicio? Siéntate hoy, agarra un papel y un lápiz y escribe cómo quieres tu vida, sin límites. A nivel económico, a nivel amoroso, a nivel de pareja, a nivel de relaciones de amistades, a nivel laboral. Y en base a todas esas áreas, vas a escribir lo que tú crees que puedes tener en esa área de tu vida. Pero no desde la escasez y tampoco con límites. Entonces, por ejemplo, bueno, yo deseo un trabajo donde gane $10,000 mensuales. Pero yo verbalizo esto y llega mi mamá y me dice $10,000 en Estados Unidos, mi amor, pero es que tú tienes que tener el título avalado aquí, como tú vas a ganar $10,000. Y entonces por yo escuchar eso, ya me desconecté y ya saqué de mi vida y de mi panorama los $10,000 mensuales. No, como yo soy migrante y es lo que todo el mundo dice, entonces yo puedo llegar a tener nada más $2,500 al mes. Vamos a hacerle silencio a ese que dirán y vamos a escuchar más lo que yo de verdad deseo, lo que yo de verdad quiero. Entonces, haciéndole silencio al que dirán y escuchando más tu versión de vida, ahí está la clave. Otro ejemplo, bueno, yo vengo de una familia donde para mi mamá y para mi papá, nosotros tenemos que tener vivienda propia, ¿no? Tenemos que comprar una casa. Y de hecho llegamos a Estados Unidos y, bueno, ok, entonces ahora cuidar el récord, porque aquí todo es tema de créditos, ¿no? Y tú tienes como un perfil crediticio que aquí es súper importante, ¿no? Y bueno, entonces las declaraciones de impuestos para que ustedes el próximo año se estén comprando su casa. Y efectivamente yo tengo un hermano que él está loquito por comprar casa. Y yo, perfecto, me parece maravilloso. Y mi mamá me dice, ¿y tú para cuándo? Y yo le digo, no, yo no deseo comprarme una casa, yo me quiero comprar un motorhome. Es una van, una cosa así. Obviamente, imagínense desde las creencias de mi madre a las mías, cómo tú vas a andar en una motorhome. Eso es para los hippies. Eso es para la gente que no es estable. Eso es, yo digo, bueno, pero es que yo no quiero una casa. Yo no quiero comprar una casa. Yo quiero comprarme un motorhome en el que me permita rodar y conocer todo. O una van, ¿no? O sea, todos los Estados Unidos. Eso es lo que yo deseo, ese es el estilo de vida que yo quiero. Y que antes de comprar una casa, pues yo prefiero pagar el financiamiento de la educación universitaria a mis hijas en este país. O sea, qué sé yo. Entiendes que yo sí sé lo que quiero. Y entonces el que dirán ya no me afecta. Entonces ya por otra parte, esa voz se calla a tal punto que no te dicen. Es que tú te tienes que comprar una casa, es que tú te tienes que casar, es que tú te tienes... ¿Por qué? Porque empiezas a poner límites. Cuando tú despides el que dirán, eso es un acto de amor propio, porque tú pones límites. Límites. Y al poner límites a otras personas, también limitas el autocuidado. Porque dices, de aquí para acá, es mi responsabilidad, es mi vida, es mi estilo, es mi forma de hacer las cosas. Siempre y cuando usted no violente y no intervenga en la vida de otros, todo está perfecto. Entonces, en este punto, busca la claridad, estructura en tu mente hacia dónde vas, tómate el tiempo. Y también es momento de enjuiciar, porque en esa claridad es importante enjuiciar. Me refiero a enjuiciar ¿qué? Lo que te enseñaron cuando niños, porque esas creencias son las que te tienen frenado quizás en esa evolución. Yo en otras oportunidades he hablado del tema de las creencias, porque en mi casa, por ejemplo, decían, bueno,
Y yo estoy segura que esta frase varios de ustedes se van a identificar. Aquí nos arropamos hasta donde nos llegue la cobija. Señor Dios mío, con esa frase. Es una frase de hecho muy utilizada en Venezuela, ¿no? O sea, que tiene que ver con que tus finanzas son hasta donde te alcance. Entonces, si usted gana poquitico, poquitico tiene que comprar. Si usted no gana mucha platica, usted tiene que comprar las cosas en oferta y la comida en oferta y todo poquitico. Porque usted se va a arropar es hasta donde le llegue a usted la cobija. Señor, yo lo primero que hice en mi vida cuando empecé a vivir sola fue romper esa creencia y ahora digo, no, mi amor, yo no me arropo hasta donde me llega la cobija. Yo me compré una cobija 3XL que me envuelve completa la vida y me sobra. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo me di cuenta que esto era una limitante en mi economía? Porque enjuicié esa creencia. No es verdad que tú tengas que acomodarte, conformarte con poco dinero. No. No, bueno, porque como mis padres fueron pobres, yo soy pobre. No. Entonces, enjuicia todo lo que en tu casa quizás te enseñaron. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de este ejercicio? Que tú crees que le faltas el respeto a tus padres cuando enjuicias lo que te enseñaron. Pero te voy a explicar por qué no es una falta de respeto. De hecho, es un acto maravilloso de amor hacia tus padres. ¿Por qué? Porque le estás demostrando que crearon y educaron a una persona que tiene la capacidad de razonar y de poner en práctica lo que le funciona en su vida para su bienestar y su éxito pleno. Entonces, cuando yo te digo hay que enjuiciar un poco lo que en casa nos enseñaron, que no es una falta de respeto, recuerda que nuestros abuelos, la gran mayoría, por lo menos los que vienen de Latinoamérica, la gran mayoría de ellos tenemos familia que venía del campo, abuelos que venían del campo, no tenían educación, no tenían acceso al dinero, no tenían acceso de hecho a las grandes ciudades. Entonces, nuestros abuelos educaron a nuestros padres de la mejor manera que se pudo. Y de hecho, la generación de nuestros padres fueron quizás las primeras generaciones que empezaron a ir a la universidad, a educarse, pero todavía su base de valores y de principios venía del campo. Entonces nuestros padres, desde su educación y desde sus procesos, nos empezaron a educar a nosotros, que ya la gran mayoría de mi generación tiene el acceso a la educación y llegó la tecnología, y para ustedes contar de la cantidad de cosas a las cuales ahora tenemos acceso, ¿verdad? Pero, fíjense, yo no puedo decir que mis padres lo hicieron mal. Nuestros padres nos educaron con lo que tenían y lo hicieron extraordinariamente bien. Pero la forma en que nos criaron a nosotros no funciona en la vida que estamos experimentando ahora. Es como pretender que yo me quede con las enseñanzas de mis abuelos nada más y básicamente se las enseña a mis hijas que vienen en un mundo tremendamente tecnológico. ¿Entiendes que va a ser desafado para ellas? Va a ser, de hecho, una desventaja. Entonces sí hay que enjuiciar un poco lo que me enseñaron, las creencias de mi casa. ¿Qué me funciona y qué no? ¿Qué resuena conmigo y qué no? Y no es, esto no funciona, le voy a decir a mi mamá que cómo es posible. No, es, esto no funciona en mi vida, lo desecho y tomo una nueva aptitud. Honrando lo que me enseñaron, pero que ahora no me funciona. Entonces, enjuicia todo lo que te enseñaron y reacomoda y reajusta lo que sí funciona para ti. ¿Ok? Entonces, en este punto, ¿cómo le decimos adiós al que dirán? Uno, reconoce que es importante que trabajes esta área. Dos, si no es lo que dicen los demás, entonces, ¿qué es? Tómate el tiempo de reconocer qué es lo que realmente tú sí quieres y qué resuena contigo, quién eres. Entonces, ¿qué quieres en la vida? ¿De qué forma lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? Es decir, busca claridad. Y el tercer paso sería enjuiciar todo lo que en mi casa me enseñaron y tomar lo que me funciona y desechar con honra lo que no y tomar nuevas aptitudes. Nuevas actitudes. Te voy a dar otro ejemplo de las creencias que nos enseñaron en casa. Voy con otra frase maravillosa. El que madruga, Dios le ayuda. Si usted se empieza a trabajar a las 5 de la mañana y termina de trabajar a las 10 de la noche, usted va a ganar más dinero. Eso es una creencia falsa. Usted no gana más dinero porque trabaje más horas. Usted gana más dinero cuando usted realmente focaliza sus capacidades
en las actividades necesarias en el tiempo necesario. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita una persona que trabaja a las 12 del mediodía, pero enfocado 4 horas diarias, gana hasta más dinero que aquel que le toca trabajar 8 horas diarias en una oficina. Entonces, eso es una realidad que no existe. O sea, eso de el que madruga Dios le ayuda. Entonces, eso, por ejemplo, es un juicio que te enseñaron en tu casa que quizás ahora no funcione. Te pongo mi propio ejemplo. Yo trabajo en mi casa y mi negocio funciona vía online. En la época de antes, decir que tú tenías un negocio online era tener, no sé, un cibercafé. Alquilabas el internet. Entonces imagínate, hay personas que tú les dices, yo genero dinero por internet, y hay gente que dice, no, ella es una vaga, entonces no sé, le cae el dinero del cielo. Perfecto, me caerá el dinero del cielo. Pero imagínate que yo me frustre intentando cambiarle la opinión a otro de lo que yo hago, que a mí sí me funciona, pero es que a él no le va a funcionar porque no cree en esto. Entonces, enjuicien, que enjuiciar no es una falta de respeto para tus padres. Entre mis otras tantas notas que tengo por aquí, importante, si ya yo conozco lo que quiero y sé cómo hacerlo, la pregunta sería aquí clave de quién tengo que ser yo para lograr eso. ¿Quién tengo que ser yo para lograr eso? Voy otra vez con el ejemplo del negocio digital. Si yo creo en mi vida que ser independiente, no trabajarle a nadie, tener mi propia empresa, de iniciar mi empresa en el mundo digital, porque para mí es más importante quedarme en mi casa para poder tener tiempo para mis hijas y estar con ellas siempre y no tener que depender de que me las cuide otra persona. Esa es mi realidad, la que yo quiero, ¿ok? Vamos a imaginarnos que yo todavía no lo tengo, que yo le trabajo a alguien y me quiero independizar, no quiero trabajarle a más nadie porque quiero quedarme en mi casa para cuidar a mis hijas. Entonces ya descubrí que quiero y sé cómo lo puedo hacer. Quizás, bueno, abro asesorías por internet, doy clases por internet, en fin, todo lo que pueda hacer involucrar un producto digital, un negocio digital. Ok, sé cómo hacerlo. Pero la gran pregunta aquí sería entonces, ¿quién tengo que ser yo para lograrlo? Porque la versión de mí empleada no va a funcionar y no va a encajar en la versión empresaria. ¿No? Son dos perfiles completamente distintos. Son capacidades distintas. Entonces, la gran mayoría de las personas que quieren su vida a su juicio, a su estilo o como les provoque, no se toman el tiempo de preguntarse en quién tienen que ser para alcanzar esa vida que quieren. Entonces, es momento de que tú hoy te preguntes quién tengo que ser yo para lograr esa vida. Tengo que ser más disciplinada, tengo que ser más constante, tengo que ser más enfocada, tengo que ser más entusiasta, tengo que tener mejor gestión interna, tengo que mejorar mi comunicación, tengo que aprender sobre mi gestión emocional, Entonces, cuando tú haces un perfil de quién tienes que ser, vas por eso. Es más, te voy a poner otro ejemplo, los atletas. Cuando un atleta decide ir a las Olimpiadas, dice, yo voy a ir a las Olimpiadas. Yo decidí eso. ¿Tú crees que siendo el atleta que empezó en divisiones menores va a alcanzar el oro en unas Olimpiadas? No. Entonces, esa persona que decidió ir a lo máximo en el deporte, se siente y dice, ¿quién tengo que ser yo para lograr eso? Porque tengo la capacidad, bueno, yo soy nadadora, yo tengo la capacidad de nadar y soy buena nadando. Sí, pero con eso no basta. Yo tengo que ser una cantidad de cosas y de características, desarrollarlas en mí para yo poder alcanzar el oro. Entonces, hoy pregúntate, ¿quién tienes que ser tú para alcanzar tu medalla de oro? ¿Quién tienes que ser tú para lograr ese bienestar, esa felicidad, esa plenitud, esa tranquilidad, esa paz, ese amor que deseas en tu vida? Porque el problema es que tú quieres riquezas siendo una persona escasa. Tú quieres amor siendo una persona que se queja, que destruye el amor. Tú quieres plenitud, pero vives en el estrés. Entonces no puedes. No lo vas a lograr. Pregúntate hoy, ¿quién tienes que ser
para lograr esa vida que tú quieres. Ya, soltamos el que dirán. Identifiqué lo que quiero. Sé cómo lo voy a lograr. Pero ahora falta es quién tengo que ser para lograr eso en mi vida. ¿Quién tengo que ser? Y cuando tú te sinceres con ese quién tengo que ser, literalmente te despides del que dirán. Porque tienes tanta seguridad, tanta claridad, tanta visión, que lo que otros digan lo puedes escuchar, pero no te afecta. Que lo que otros digan lo analizas para tomar lo que realmente sí te nutre y desechas lo que no, sin que eso te genere un malestar. Es más, estás tan enfocado que te pones en sintonía con personas que tengan tu propia visión, por lo que el que dirán no llegará. No llegará. Entonces, si tú pasas eternamente tu vida en, es que a mí todo el mundo me critica, siempre te van a criticar, porque tú estás atrayendo a tu vida exactamente eso de tu mundo exterior. Entonces, suéltalo. Suéltalo. Busca claridad. Enjuicia lo que te enseñaron. Toma lo que te funciona y desecha con honra lo que no. Y pregúntate quién tienes que ser para alcanzar eso que quieres. Todo depende de ti, no depende de más nadie. No depende de más nadie. Y déjame decir que no hay imposible, porque el peor enemigo que nosotros tenemos está aquí arriba en la mente. Entonces, si tú logras aprender a gestionarte internamente de una manera óptima, te puedo asegurar que todo lo que tú desees en la vida lo vas a alcanzar. La base del éxito radica en tu comunicación interna, gestión de pensamientos y emociones. Y tu palabra y tu acción se van a alinear en reflejo de lo que pasó aquí adentro. Y tú siempre estás buscando lo contrario. Siempre estás entrenando lo que dices y cómo te ves. Y por eso te sientes como te sientes. Desorientado quizás, vacío, triste o con dificultad. Así que es momento de tomar acción. Despídete del que dirán. Este fue el tema del día de hoy en este live de bienestar. La próxima semana, ya que te dejé abierta esa pregunta de quién tienes que ser, la próxima semana te voy a enseñar a priorizarte. ¿Cómo aprendo a priorizarme? ¿Cómo suelto el autosaboteo? ¿Cómo me conecto conmigo mismo para lograr alcanzar todo lo que yo desee y me priorice realmente en la vida? De eso estaremos hablando la próxima semana en el live de bienestar. Les recuerdo que este live lo voy a dejar en diferido, pero haz tu parte del trabajo, regálame un like, coméntame qué te pareció este tema y qué otros temas quieres que abordemos y compártelos con tu comunidad. Te recuerdo nuestras vías de comunicación, mi cuenta alternativa @comunicación del éxito y mi cuenta en YouTube, mi canal de YouTube, Odra.Mendoza. Gracias por formar parte de mi comunidad. Siempre es un placer conversar contigo y sobre todo llevar a la mesa puntos de reflexión. Recuerda siempre que no tienes que encajar, por el contrario, tienes que sobresalir desde tus potencialidades. Tú eres fuera de serie, reconócete y desde allí alcanzarás el éxito que tanto deseas. Que tengan un extraordinario día. Nos vemos pronto. Chao, chao.